Bienvenidos a un nuevo episodio de Root ESG Podcast. Si eres un importador de hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio, hidrógeno o electricidad, este episodio te interesa y mucho, puesto que vas a tener que pagar un dineral si no haces las cosas en condiciones. Os decía al comienzo que si sois importadores de ciertos materiales, ibais a tener que pagar bastante dinero. Si no eres importador, este tema también te interesa, puesto que es un gran argumento en contra de los negacionistas de la sostenibilidad. Se trata de un ajuste para nivelar la competitividad entre las empresas que incorporan la sostenibilidad en sus modelos de negocio y las que no. El tema de que los importadores tienen que pagar por ciertos materiales suena alarmista, pero en realidad, si no tienen en cuenta este nuevo coste, lo es. Se trata del nuevo CBAM. ¿Qué es CBAM? Pues son las siglas en inglés del Mecanismo de Ajuste en Fronteras de Carbono. Se trata de una iniciativa de la Unión Europea diseñada para evitar la fuga de carbono. Esto se busca conseguirlo mediante el ajuste del precio del carbono en productos importados. Este ajuste se realiza para igualar las condiciones de competencia entre los fabricantes externos a la Unión Europea y los productores internos. Esta desigualdad de competencia es provocada porque los productores internos están sometidos al régimen regulado de derechos de emisión. De esto ya hablamos en el podcast anterior con Javi Silva. Puedes ver el episodio completo pulsando aquí. Es importante saber cuáles son los objetivos de este CBAM. Por un lado, reducir el riesgo de fuga de carbono. En segundo lugar, fomentar la reducción de las emisiones tanto en la Unión Europea como en países externos. Y por último, apoyar los objetivos climáticos de la Unión Europea bajo el Pacto Verde Europeo. Bueno, esto está muy bien, Avi, pero ¿a qué obliga y cuándo entra en vigor el CBAM? Empezamos con los tiempos y vamos viendo qué hay que hacer en cada fase. La implementación del CBAM se realizará del siguiente modo. Primero comienza el periodo transitorio CBAM. Este comenzó el 1 de octubre de 2023 y finalizará en diciembre de 2025. En esta fase los importadores tendrán que hacer informes trimestrales de las emisiones implícitas sin ajuste financiero. Es decir, tranquilos, que no hay que pagar nada por ahora. Lo que sí que tendréis que hacer es reportar esas emisiones implícitas en los materiales que importéis. La ventaja de los dos primeros trimestres fue que se podía calcular el 100% de estas emisiones implícitas con lo que se llaman los valores por defecto. Lo chungo es que a partir del tercer trimestre ya no se pueden utilizar los valores por defecto y el 80% de las emisiones deben calcularse como emisiones reales. Pues sí, es justo lo que pensáis. Tenéis que solicitarle al fabricante toda esta información. Espero que sepáis inglés, porque al fin vais a utilizar el certificado B1 que os pedían para cerrar expediente en la carrera. Para que os hagáis una idea, tanto yo como mi equipo estamos en continuo contacto con personas de China, Estados Unidos, Turquía, países árabes, etc. Nos pasamos horas formándoles sobre cómo deben calcular dichas emisiones implícitas. En la grandísima mayoría, esto no lo tenían ni planteado a largo plazo. Una vez termine este periodo transitorio, comenzará el periodo definitivo CBAM. Este se inicia en enero de 2026. Es decir, todas las importaciones que hagáis durante el 2026 deberán reportarse en 2027. En este caso, los importadores sí pagarán ajustes financieros. Estos se calcularán en base al precio del carbono que se hubiera pagado si los bienes se hubieran producido bajo las normas de la Unión Europea. Nueva pregunta que os estará surgiendo. ¿Cuánto tengo que pagar por CBAM? Pues la respuesta es dura pero muy sencilla. Ten en cuenta que esto se hace para nivelar el coste de los certificados del régimen de comercio de derechos de emisión, por lo tanto tiene sentido que el coste de los certificados CBAM se calcule en función del precio medio semanal de dichos derechos de emisiones del régimen de comercio de derechos de emisión. Para que pongan números a todo esto. Tengo un cliente que importa aproximadamente 1.000 toneladas de aluminio al año. Las emisiones calculadas por valores por defecto son de 11 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio, más o menos, es decir, unas 11.000 toneladas de CO2 equivalente. Cada certificado CBAM será una tonelada de CO2 emitida, y cada tonelada podrá costar entre 50 y 80 euros según mercado. Eso no podemos saberlo aún. Haz las cuentas. La importación que hacías normalmente, ahora tienes un sobrecoste de medio kilo. No está mal, ¿no? En realidad es lo que te hubiera costado por comprar lo mismo en un fabricante de Europa. No es tan malo como suena. Es peor. Llegados a este punto, la siguiente pregunta que te viene a la cabeza es ¿qué puedo hacer para pagar menos por CBAM? Pues la verdad es que es complicado que te escapes. Se puede seleccionar otro proveedor que pague carbono en origen en caso de que tenga algún sistema parecido al régimen de comercio de derechos de emisión. De esta forma, se restarían estas toneladas emitidas por los certificados CBAM que tendrías que pagar, puesto que estos ya han pasado por caja en origen. Pero en realidad, esto es hacerse trampas al solitario, puesto que el sobrecoste del carbono ya está metido dentro del precio del material. ¿Qué emisiones se incluyen dentro del CBAM? Pues están en el anexo 1, muy detalladamente, pero yo os lo resumo muy rápidamente. Dióxido de carbono, óxido de nitroso y perfluorocarburos. Si viste el podcast número 5 en el que enseñábamos a calcular la huella de carbono personal, pincha aquí para verlo, sabréis cómo se clasifican las emisiones. Acordaos, alcance 1, 2 y 3. Pues las emisiones de CBAM son a muy grandes rasgos como el alcance 1
y 2 del fabricante en las que se relativizan las emisiones por cada tonelada de producto que te suministran. No es un análisis de ciclo de vida. No es una declaración ambiental de producto. Y no es una huella de carbono de producto según la ISO 14067. Eso tiene que quedar claro como el agua, para que no le pidáis más de la cuenta a vuestros proveedores. En fin. Ya sabes mucho más de CBAM y ya le has visto las orejas al lobo. La siguiente pregunta lógica, sabes cuál es, ¿no? ¿Hay sanciones por no reportar correctamente CBAM? La respuesta es sí. Y muy duras. De hecho, tanto en periodo transitorio como en definitivo, el importe de las sanciones por la no entrega de los certificados CBAM es el mismo que las sanciones previstas por el incumplimiento del régimen de comercio de derechos de emisión. Y estas sanciones pueden ser entre 10 y 50 euros por cada tonelada de emisiones implícitas que no hayas declarado. No hace falta que te haga las cuentas, ¿no? Al fin y al cabo, la conclusión es que no sale rentable no hacer las cosas bien.